Bienvenidos a todos y bienvenidos a esta convocatoria, a este webinar informativo de la consulta pública de la propuesta preliminar de clasificación de especies del 19º proceso. Primero algunos detalles. Mi nombre es Germán Venegas, de parte del Ministerio de Medio Ambiente. Estaremos viendo con ustedes esta reunión informativa donde les mostraremos el proceso propiamente tal. Lo primero que poder señalarles es que estamos en el proceso de bienvenida. Luego va a haber una presentación que voy a realizar yo de 5 minutos donde mostramos las condiciones, las reglas, cómo pueden participar ustedes para hacer observaciones de carácter formal. Y luego vamos a ir a la presentación central de esta reunión que la va a hacer Reinaldo Avilés, que ya se encuentra en pantalla con nosotros, del Departamento de Conservación de Especies, de la División de Recursos Naturales, que nos va a mostrar las características y todos los elementos que tiene este proceso. Luego vamos a dejar un tiempo para preguntas que pueden ser realizadas durante todo el proceso de la reunión. La idea es, ya algunos lo están haciendo, es chatear para saludar, contarnos de dónde se conectan los que están participando en esta reunión. La idea es utilizar preguntas y respuestas para realizar preguntas específicas referidas a la presentación y se pueden realizar preguntas por escrito en cualquier momento y al final, en la etapa final que acabo de señalar, se van a proceder a leer. Durante el bloqueo de preguntas y respuestas también se podrá, vamos a ver si nos queda espacio, vamos a ofrecer que gente que podría solicitar la palabra a través del icono levantar la mano y esa palabra le vamos a dar la palabra a la persona. El evento será grabado y junto con las presentaciones y la presentación que va a dar Reinaldo ya se encuentra en el link de consultas ciudadanas propiamente tal. Algunos elementos básicos que voy a seguir haciendo, me van a tener que ver algún tiempo más, algunos minutos. ¿Cómo funciona de alguna manera el proceso de consulta pública? Este es el proceso natural en el cual desarrolla todos los instrumentos de nuestro ministerio, donde buscamos someter a consideración de la ciudadanía o la gente que tiene portadores de interés durante un periodo determinado de tiempo los instrumentos, diversos eventos de política pública o regulación ambiental, impulsados por el ministerio, y mediante diversos canales y herramientas, informar, recoger sus opiniones y observaciones, como este es el caso. La idea de estos procesos son difundir, estamos en eso, recabar opiniones, analizar y ponderar las observaciones ciudadanas y generar las respuestas propiamente tales. Estamos en el proceso de ejecución de este proceso de consulta que se produce a través de esta reunión y este proceso tiene un mes, se abrió el día 10 de agosto y termina su proceso el día 10 de septiembre. Cualquier persona natural o jurídica podrá formular observaciones al anteproyecto de consulta y deberán ser fundadas y presentadas a través de los siguientes canales. Uno es la plataforma electrónica y también hay un segundo procedimiento que es la oficina de parte, los que quieran hacerlo en papel. En cada Secretaría Regional Ministerial del país se encuentra formularios para si lo quieren hacer manual y a través de estas consultas presenciales o digitales como esta, donde vamos a hacer, respondemos a las dudas que ustedes tengan. Uno ingresando al link donde dice consultas ciudadanas, uno puede ver las consultas abiertas, esta consulta está abierta, y uno puede acceder y revisar el documento en consulta, y puede conocer antecedentes, ir al expediente y acceder, también está el link con el expediente donde se encuentra todos los procesos que Reinaldo va a producir, el proceso de clasificación, cómo se ha desarrollado, y también otros documentos como una minuta sintética para poder conocer el proceso propiamente tal. ¿Quién puede hacerlo? Una persona jurídica, una persona natural o una organización sin personalidad jurídica. Se puede hacer con clave única o simplemente con datos básicos
que están resguardados indudablemente, pero donde pueden, se les va a pedir una serie de datos básicos que ustedes tienen que desarrollar. Una vez sus observaciones fueron correctamente enviadas, aparecerá un mensaje, observación enviada exitosamente, pudiendo imprimir. Estas observaciones no se demoran más de 24 horas o no más para ser declarada admisible, el a cargo de la admisibilidad soy yo, la persona que le está hablando, y que generalmente se publican rápidamente para que queden a la apertura de todos. Eso, mientras está preparando su presentación, Reinaldo Avilés, me gustaría, hay varias personas, Paula desde Curacaví, desde Saludo, desde Chile, Antropólogos, eh, también desde Antofagasta, Chile, fundadora de proyectos Arte Huiro, Artesanía de Alga Mar Huiro y Mamiña de Signos Chile, desde Iquique. Como podemos ver, hay gente de diferentes lados del país. Reinaldo, para que tú puedas subir tu presentación, para poder compartir pantalla. Y aquí dejo con ustedes a Reinaldo Avilés, que es el que está a cargo de este proceso y él nos va a presentar esta situación. Reinaldo. Quería saber cómo ven la pantalla, si ven mi imagen o solamente ven la imagen de la diapositiva. Se ve la diapositiva, se ve bien. Ya, ok. Bien, entonces yo les quería contar brevemente en qué consiste este proceso. Decía Germán que estamos sometiendo un anteproyecto a consulta. Es en cierto modo un anteproyecto, porque esto es parte de un proceso de clasificación gradual de las especies nativas de Chile, es para obtener una sola categoría de conservación por cada especie dentro del territorio nacional, con fines principalmente administrativos, particularmente ley de caza, ley de protección del bosque nativo y el sistema de evaluación de impacto ambiental. Y entonces, desde ese punto de vista, nosotros estamos dentro de un proceso, se los vamos a contar, clasificando especies. Entonces, cada uno de estos procesos aumenta el número de especies clasificadas oficialmente dentro del país. Eso es lo que estamos poniendo. Entonces, yo ahora les voy a contar qué es lo que estamos pidiendo para ustedes. Eh, Esto es una invitación a colaborar mirando el trabajo que realizamos en este 19º proceso. Entonces, los procesos tienen una primera parte en que le sugerimos a la ciudadanía, le pedimos sugerencias de especies a la ciudadanía, armamos una lista de especies a clasificar con un comité que ya les voy a mostrar cómo funciona. El comité de clasificación propone una primera clasificación y esta es la que estamos ofreciendo a la ciudadanía para que analice los datos y cómo utilizamos los criterios que tenemos, los de UICN 3.1. También se lo vamos a mostrar. Para ver si usamos bien los criterios desde el punto de vista de la ciudadanía, de los expertos, y si los datos con que hicimos la clasificación son correctos o son erróneos. Entonces, eso es lo que estamos aquí pidiéndole a la ciudadanía, que analice nuestro trabajo y vea los datos que tuvimos a la vista y vea cómo aplicamos los criterios y nos diga, oye, ustedes aplicaron mal este criterio porque se aplica así, hasta o acá. Ustedes se equivocaron porque yo tengo datos de que
estos datos que ustedes miraron son insuficientes. Aquí tengo muchos más datos y por lo tanto debería cambiar la categoría que ustedes dieron. Eso es principalmente lo que nos interesa, pero pueden hacer otro tipo de observaciones también sobre esto, sobre cómo hicimos la aplicación de los criterios y a los datos que tuvimos a la vista. Así que les voy a contar rápidamente lo que es el reglamento de clasificación para que entiendan todo el contexto en que estamos, los criterios y cómo se hace la categoría. Entonces, el reglamento de clasificación es eh, un instrumento público que está en una ley, el artículo 37 de la Ley de Bases Generales sobre el Medio Ambiente. Entonces, esto nos obliga a nosotros a hacer un procedimiento de clasificación de especies que tenga una base científica técnica. Y entonces, tuvimos un primer reglamento en 2005 que cambió la ley, afortunadamente, y logramos poner al día el reglamento con una segunda versión, que es el Decreto Supremo 29, que de 2011. Entonces, alcanzamos a hacer 5 clasificaciones con el reglamento antiguo y después tuvimos que reclasificar algunas especies que ya habíamos clasificado en las 5 primeras oportunidades para ponerlas al día con el decreto último, el último reglamento. Reinaldo, ¿Sí? te pediría que apagaras la cámara. Hay un problema de audio con el tema, se te escucha, pero se te escucha entrecortado. Tal vez apagando tu cámara podrías escucharte, subir un poco tu sonido. Eso Bueno, sería. ojalá que ahí mejore el audio. ¿Se me escucha mal igual? Yo te escucho bien. Ya. Eh, entonces, en la clasificación la realiza un comité, que es el comité de clasificación, por diferentes Secretaría de Pesca, el Ministerio Natural y el Ministerio de Medio Ambiente. Nosotros nos coordinamos, pero esto es del Estado, no es del Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, hay 6 miembros titulares de cada uno de cada uno de estos instituciones, 3 académicos nombrados por la Universidad de Medicina y 3 académicos, ojo, científicos, universidades designados por 3 universidades autónomas, 3 expertos también tienen que ser académicos científicos designados por sector productivo, 3 sectores, sector agropecuario, el sector forestal y el sector pesquero. Cada uno designa o puede designar. Tenemos designado no hemos podido tener ofertas de por agro y forestal de expertos que lo hacen. Y obviamente son tomas difíciles y además de 30 miembros. Eh, entonces, nosotros, el proceso se fundamenta en información científico-técnica y aplicamos los criterios que generó la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Ya en 1970 generó algunos criterios, hizo varias versiones y en este momento, desde el 2001, se está usando la versión 3.1. Nosotros incorporamos 3 veces la participación ciudadana, que lo voy a mostrar en el siguiente diagrama. Entonces, la ciudadanía sugiere especies. Nosotros decidimos qué especies se van a clasificar en cada proceso. Otro comité, el Comité de la Política, que están solamente las instituciones públicas, no los otros integrantes del Comité de Clasificación. Y después de que se decide cuál es la que se van a clasificar,
hay un momento en que el comité hace una primera propuesta, y la ciudadanía la discute, la analiza, la observa, y en eso estamos ahora. Entonces ahora les voy a mostrar este diagrama. Este es un diagrama que se lee como una espiral, y aquí parte. Entonces el proceso en realidad parte aquí, pero formalmente parte acá, con la publicación de la resolución de inicio. Entonces, el trabajo se inicia con publicar un llamado a la ciudadanía para que sugiera especies clasificadas. Los servicios públicos elaboran el listado a partir de fichas que son solamente el nombre de la especie, a veces ni siquiera el nombre científico, y si no hay datos no podemos clasificar. Así que ahí hay una selección previa, eh, siempre tratando de que todo lo que la ciudadanía proponga sea incorporado. Una vez que se decide eso, lo aprueba el subsecretario del Ministerio de Medio Ambiente, y se publica entonces el listado. Eso ya pasó en este 19º proceso, y estamos entonces, también pasó esta parte en que el comité de clasificación evalúa durante 3 meses, o tiene 3 meses para evaluar las especies que están incluidas en el listado, y evacúa una propuesta preliminar. En este proceso está, en la publicación de esta propuesta y un mes de consulta, que es desde el 10 de agosto hasta el 10 de septiembre, para que ustedes, la ciudadanía, nos haga aportes en el sentido que les acabo de decir. Entonces, una vez que termine este proceso, el 10 de septiembre, eh, eh, 10 de septiembre, nosotros tenemos día hábiles, el 18 de septiembre, para hacer la reunión del comité de clasificación que evalúa la propuesta de la ciudadanía. Generalmente se acepta más del 80%. Así que yo les propongo que participen, porque en general las, eh, algunas cosas se nos pasan. Somos humanos, muy humanos, y, y entonces erramos con cierta frecuencia, y la ciudadanía entonces nos puede dar luces de dónde estamos equivocados. Entonces, en esta reunión se evalúan las propuestas de la ciudadanía, se decide si se acepta o se rechaza, se corrigen las fichas, se corrigen las clasificaciones, y se lo entrega entonces esta propuesta al Consejo de Ministros de Responsabilidad, que se pronuncia generalmente. Nunca nos ha tirado para abajo ninguna especie clasificada, pero podrían hacerlo, podrían decidir por razones políticas. Este es el objetivo de este pronunciamiento: pasar no solamente el sedazo del comité de clasificación, que es científico-técnico, sino que es político acá, para ver si alguna especie no les gustó, no les parece cómo quedó clasificada, en cuyo caso ellos no cambian la clasificación, sino que dicen no se clasifica, en cuyo caso nunca ha pasado perfectamente, pero si quisiera que esta especie no se clasifica, es como que la especie no hubiese entrado a este proceso y queda con la categoría, si es que tenía alguna, anterior a haber sido clasificada por este sello. Eso nunca ha sucedido y esperamos que nunca suceda. Y luego del pronunciamiento, entonces, se realiza un proceso administrativo de confección del decreto supremo, de firma del presidente, del ministro, de la ministra, y la toma de acción por parte de la Procuraduría para oficializar el decreto supremo, que en ese instante, cuando está oficializado el decreto, recién está terminado el proceso correspondiente. Entonces, en este momento, este es el proceso completo. Ya llevamos 20 procesos, desde el 18, perdón, desde el 19, y entonces aquí ustedes ven que es todo un proceso, y cada proceso tiene 3 momentos de participación. La especie, el momento en que la ciudadanía puede aportar más datos sobre las especies que ya se decidió que se van a clasificar. Y el tercer momento, que es el actual que estamos aquí, es para que la ciudadanía vea lo que
Entonces, estos son los 3 puntos que les nombraba: publicación, mejorar los datos que tiene a la vista el comité para evacuar su propuesta preliminar, y la evaluación y corrección de la propuesta preliminar, que es lo que estamos ahora. Entonces, en este proceso, en esta parte, en esta fase, estamos del 19 del proceso. El reglamento sirve para clasificar especies y tiene varios impactos en el reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, en la ley de caza, que dice qué especies se pueden o no se pueden cazar, y en la ley de bosque nativo, y sin duda en el reglamento de generación de planes de recuperación, conservación y gestión para mejorar el estado de las especies que estén clasificadas. Esta es la historia de los procesos, desde el 1 al 17, que son todos los procesos que tienen decreto supremo. Estamos funcionando en el decreto 18, está en toma de razón, y que pronto va a salir el 18. Esto es el 19 y estamos comenzando el 20. Entonces, probablemente tuvimos una época en que hacíamos un proceso de clasificación por año. Estamos llegando a un nuevo ritmo de proceso de clasificación por año. Este es el total de especies evaluadas. Si ustedes suman desde aquí hasta acá, suman 1559. Pero en realidad hemos clasificado 1433. ¿Por qué esta diferencia? Porque algunas especies se han repetido en clasificarse. Particularmente algunas especies de estos 5 primeros procesos, como les decía, se clasificaron con el primer reglamento y después se clasificaron con el nuevo. Pero como ustedes ven, hay como 100 especies que han sido clasificadas más de una vez, por la diferencia que hay entre lo sumado algebraicamente y lo contado por número de especies. Entonces, ese es el reglamento de clasificación de especies, en eso estamos, y estas son las categorías que clasificamos las especies. Entonces, una especie cualquiera ingresa a este árbol de decisiones, y si no ha sido evaluada, tiene un estado no evaluado. La mayoría de las especies en Chile y en el mundo están en este estado. Una vez que decidimos evaluarla, tenemos que evaluar si los datos permiten clasificarlas en las categorías de conservación según riesgo de extinción, o son datos muy precarios, solamente el nombre de la especie, tal vez su taxonomía, no se sabe cuál es su distribución, etc. Si no hay datos, entonces se clasifican en esta categoría que se llaman datos insuficientes. No quiere decir que simplemente, nos olvidamos de la especie. No, si el dato es insuficiente, es probable que sea una especie escasa, que los científicos no la han logrado ver con frecuencia, y por lo tanto es altamente probable que sea una especie que tenga problemas. Así que es mejor tratarla por criterio precautorio como si fuera una especie que está en riesgo de extinción, porque es altamente probable que eso suceda. Después vienen todas estas categorías que ustedes pueden ver que van en riesgo de extinción ascendente. Entonces, preocupación menor, especies que son ampliamente distribuidas y en poblaciones abundantes. Y casi amenazadas son especies que viven en lugares más pequeños, o sea, en áreas más pequeñas, en densidades menores, pero aquí, desde vulnerable a en peligro, estas 3 categorías que se llaman categorías de amenaza o categorías amenazadas, estas tienen umbrales cuantificables, definiciones de las variables que se evalúan, cómo se evalúan y cuáles son los umbrales para clasificarla como vulnerable. Si es mayor el umbral en peligro o si es mayor el umbral en peligro. Entonces, estas especies casi amenazadas son especies que no son tan abundantes como la preocupación menor, pero están al borde de cumplir los umbrales, ¿no?, de las diferentes variables para la categoría vulnerable, pero todavía no los cumple. Sospechamos que lo van a cumplir en un futuro, ojalá que no, ojalá que se transformen en preocupación menor, pero el tema es que entonces
casi amenazado es esta categoría. Así que estas dos formaban las antiguas categorías fuera de peligro. Vamos viendo, y acá está extinto el estado silvestre es una categoría en que no se encuentra la especie en sus lugares nativos, se busca y no se encuentra en sus lugares donde se conocía que existía naturalmente, pero sí está presente en algún zoológico, en algún jardín botánico, o tal vez como especie exótica en fuera de su rango natural de distribución. Esto nos sucede a nosotros como por ejemplo con el sándalo de Juan Fernández, que se extinguió de la isla de Juan Fernández, de Alejandro Secchi, perdón, de Robinson Crusoe, y solamente está en jardines botánicos en Europa y en el mar. Hay algunos otros ejemplares en el continente, pero no estamos claros si es que son nativos realmente de Isla de Pascua o son unos originariamente nativos y ahora se han ido cruzando con otras especies de acacias acá en Chile. Entonces, y está la última, la negra, la extinto completamente, la categoría extinta efectivamente nos estando en los lugares que se conocen, con las técnicas de captura adecuadas, en las estaciones del año que se sabía que aparecía, no se ha encontrado una búsqueda exhaustiva, entonces se declara que está extinto, ¿no? Un individuo vivo en el mundo. Esas son algunos ejemplos de lo mismo que le he contado, algunos ejemplos chilenos en las diferentes categorías. ¿Okay? Me lo salto con rapidez porque efectivamente, entonces, esto es lo que me interesa. Este es el mismo diagrama sin colores, me gusta más el otro con colores. Y estos son los criterios que les digo que existen para estas tres categorías. El probable, el peligro y el peligro crítico. Existen entonces los umbrales que dicen, se cumple, ya, entonces es vulnerable. No, se cumple un umbral peor, entonces está en peligro. No, se cumple un umbral peor, peligro crítico. Y están estos criterios, de tal manera que, igual que un médico que no debería mandarnos a hacer millones de exámenes, todos los exámenes posibles, porque es muy caro, nosotros también no tenemos datos para todas las especies ni todos los datos correspondientes. Entonces, se crearon estos criterios para el problema de pocos datos. Entonces, si alguno de ellos se cumple, lo podemos entonces clasificar en alguna de estas categorías. Entonces, población poblacional y varias otras cosas, pero son esencialmente, oye, ¿sabes? Que ocurre en el futuro, que la amenaza que produjo la reducción desapareció, etc. Ahí está ese criterio. El otro, el que es geográfica exclusiva, pequeñas áreas eh, y, y otras cosas, como puede ser como puede ser disminución de la calidad del hábitat. O sea, son muy pequeños números menores que los crecimientos del mundial, menores que los 160 nivel mundial, y en declinación. Y estos son ya en una población muy pequeña, con realmente menos de 250 individuos, o que viven en áreas muy restringidas, menos de 5 kilómetros cuadrados. Entonces también tenemos una serie de criterios, entonces se pueden categorizar. Y por último, el criterio de análisis cuantitativo, análisis de viabilidad social, es un análisis que requiere mucho conocimiento de la historia natural, cuál es la historia de vida, es decir, cuántos hijos tienen en cada camada, cuántas camadas tienen, desde qué edad empiezan a reproducirse, cuántos se mueven al vivir, cuántos se desplazan sus propágulos, el polen o huevos, etc. Entonces, este análisis no lo hemos visto nunca en Chile, porque requiere tantos datos, entonces hemos participado en las tres partes por criterio T, que es el más débil, pero es el más caro, obviamente, vamos a cuenta,
menos hemos usado el criterio CID. Pero lo importante de la manera en que se clasifica es que con los datos que hay se aplican cada uno de los criterios y con los datos que hay se le pone alguna categoría. No solamente podría ser perfectamente, oye, no tenemos datos, podría ser que hay por esta especie, por este criterio, la especie que debería tener datos de especie. Oye, pero si tenemos con este quedaría en peligro. Oye, con C, no tenemos datos. Oye, pues con este tenemos datos de área, podría quedar como en peligro crítico. Entonces, cada uno de estos, de la aplicación de estos criterios nos da una categoría. Podría ser distinto, pero la categoría con la que se da, la categoría con que se define la especie, ¿verdad?, es la que tiene mayor riesgo. En este caso, que le dije, uno de estos criterios nos apuntó un peligro crítico. Eso sería la categoría que se le asigna a la especie. De los 5 criterios efectuados, evaluados, se deja que quedó con la categoría más riesgosa. Entonces, les quiero mostrar rápidamente dónde está. Una manera de entrar es digitar directamente esta dirección que aparece acá. Pero otra es trivial, como poner clasificación de Chile o simplemente clasificación de especies. Lo más probable es que el primer enlace que les salga de una unidad, el Ministerio de Medio Ambiente, les sea, y van a entrar a esta página, y aquí está. Ven, ustedes ven los diferentes criterios que está pasando, el 20, y este diseño justamente en lo que estamos nosotros, en evaluar el trabajo de la propuesta preliminar de entonces llegan aquí y dicen, ¿dónde llego a mirar lo que pasa? Ahí. ¿Sí? Y entonces apretan clic y llegan a este lugar. ¿No? Esta es la dirección, pero es la misma acá. Y entonces ustedes aquí aparece una pequeña nota de qué es lo que está pasando y los datos que ustedes están buscando están aquí. ¿Sí? Y los datos de la. Entonces se van ahí, le hacen clic a este enlace donde están las actas y pueden revisar entonces todas las actas. Aparece inmediatamente un archivo donde están todas las actas. Son, en este caso, 10 actas, una tras de otra del mismo archivo, pero todas tienen nombre y en el pie de página dice en qué acta es. Por lo tanto, pueden saber en qué reunión se revisó su especie, pueden ir a buscar el acta correspondiente para llegar. Entonces se van al final. Por ejemplo, aquí está el archivo completo, como les dije, de 10 actas, y si se van más o menos al final, por ahí por donde puse la fecha, pueden llegar aquí al resumen, al final. ¿Sí? Y este resumen trae las especies y dice en qué reunión fue discutida. Entonces, quiero ver a Tavis Maurinus, me voy a la reunión 5. Entonces subo y me busco la reunión 5 y ahí voy a buscar cómo fue clasificada. Esto es una manera de mirar directamente, pero otra es llegar a la ficha. La ficha está copiada, el acta, todo lo que tiene que ver con esa especie en particular, en la ficha. Así que si miran la ficha, también van a encontrar rápidamente cómo los tratamos. Ahí les muestro que en las actas, al final, ustedes pueden mirar entonces en qué reunión fue discutida cada especie. Y la otra es que entraron al 19º proceso, ¿se acuerdan? Una vez que entraron al principal, ¡pum! 19 procesos, llegan acá, y si quieren ver las fichas, se van a este enlace, al primero. Ahí dice ficha, para mirar las fichas. Y ahí clic, y entonces aquí aparece un listado de las especies y su reunión. Aquí también los pueden ver, para ver la reunión. Pero si hace clic en alguna de las especies, de las que están acá, se dan cuenta que están subrayados, están enlazadas, entonces ustedes
Citaria, no, no me acuerdo, no alcanza a leer. Pero esa especie se le va a abrir inmediatamente la ficha. Y aquí hay una cosa nueva que quiero dejar claro. Aquí hay un aviso, ¿eh? Entonces el aviso que existen tres tipos de fichas y que se caracterizan por el título y en el pie de página dice cuál es. Y es ficha de inicio, que es la ficha que finalmente debe haber. Reinaldo, ¿Perdón? oye, estamos teniendo un problema con tu voz en términos de que se siente, se escucha y de repente se baja el micrófono. Yo no sé si será posible o que coloques, si tienes audífono o lo saques si es que lo estás ocupando para escuchar tu voz un poco más plana, digamos, en ese plano. Ese ha sido un... No, no tengo puestos los audífonos. Ah, ya, perfecto. No, no, continúa, Yo estoy continúa nomás. directamente con el PC, tal vez Ahí se te ahí escucha, hablando así, sin ahí mover la voz, la cara de un lado para otro, tal vez ahí se escucha bien, ¿o no? se escucha súper bien ahí, súper bien ahí. Ya, voy a tratar de como ponerme un fijador de cabeza. Ya, vamos. Entonces, eh, existen fichas de inicio, ¿eh? En un mismo proceso existe la primera, para cada especie, una ficha de inicio, que es principalmente lo que sugiere la ciudadanía, y es la que tiene en su vista el comité de clasificación. Hace observaciones, corrige, cambia, pide, y a esa, entonces, después, en este proceso, le llamamos la ficha PAC, de participación ciudadana. Y en esa, entonces, está corregida, incorpora la propuesta preliminar de clasificación, que es la que ustedes van a ver ahora. Esta es la que ustedes deben revisar, la ficha PAC. Y ahí entonces dicen, ah, no, aquí faltan datos, no, aquí está mal empleado el criterio. Uh, y nosotros después de que hacemos la revisión del comité de clasificación, hace la revisión, entrega entonces eh, una propuesta definitiva con las correcciones hechas, incorporadas hechas por el ciudadano. Y esa se llama final. Entonces esta es una ficha A. Ya ustedes vieron alguna ficha de inicio, ahora están las fichas A, y una vez que terminemos el proceso, van a estar las fichas finales. Y esas son las que se tienen que revisar para ver el resultado final de la clasificación. Si ustedes encuentran una ficha por ahí, por internet, como con nombre inicio o con nombre par, puede ser que no sea la clasificación definitiva. Cuando encuentren la ficha final, ahí es la clasificación definitiva de ese proceso. Entonces aquí ustedes tienen el nombre de la especie, su nombre común, una imagen si es que no hemos conseguido alguna, y la propuesta preliminar donde les dice en qué reunión lo hicimos, cuál es el número de la reunión, y la descripción. Entonces, la libre es un ave tanto, nosotros consideramos esto, etc. Entonces, con esto termino. Lo que estamos haciendo es pedirles a ustedes que colaboren examinando los datos y criterios que hicimos la clasificación preliminar para entonces incorporar sus dudas, aclararlas y corregir si es que cometimos algún error. Y también repetirles y recalcarles que en promedio se acepta sobre el 80% de las observaciones realizadas. Eso sería. Gracias, Reinaldo. Te pido que abras tu pantalla. Sé que ha sido, hay una serie de preguntas que ya están planteadas y que te las voy a leer para que tú puedas responderlas, Reinaldo. Y una que tú mismo la marcaste. Consulta, ¿esto tiene que ver alguna relación con CITES? Eh, indirectamente, eh, eh, porque para CITES es un convenio de
comercialización transfronteriza, ¿no? Esa es la convención CITES, es para evitar que se comercien individuos completos o partes o semillas o lo que sea, material genético, de una especie que pueda estar en peligro. Nosotros clasificamos las especies de Chile y esos datos son llevados a CITES, no por nosotros, por el Servicio Agrícola y Ganadero, eh, por CONAF, que son partes de ese convenio, y ellos van defendiendo, por ejemplo, las cactáceas de... Están todas las cactáceas incorporadas en CITES. Sin embargo, igual están llegando a Europa. Entonces, tenemos que mirar eso. Pero nosotros, directamente en CITES, no trabajamos. ¿Mm? Ya. Aquí hay una segunda pregunta con respecto al Hippocampus ingens. Antiguamente era muy común verlos en Chile. Actualmente casi no se ven. Quizás sea prudente aumentar su nivel de criticidad. Ni un problema. No conozco esa especie. No escuché bien el nombre del género, pero se aplica para todo. Cualquier especie que ustedes sospechan, infórmennos a ver si son expertos, es mejor que hagan la ficha de antecedentes de la especie. Es decir, esa especie en Chile se encuentra aquí, aquí y allá, un mapa donde están los puntos de desconecta, y fuera del país se encuentra aquí, aquí y allá, y los lugares donde se encuentran mal, ¿no? No, 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 o se encuentran bien. Entonces, con esos antecedentes nosotros podemos clasificar y efectivamente, si no, no podemos. Ahora, hace mucho tiempo, más de 6, 7 años que nos están reduciendo el presupuesto y los últimos 5 años hemos estado dependiendo casi completamente de las fichas que entrega la ciudadanía. Antes teníamos un presupuesto en que mandábamos a confeccionar, pagando muy poca plata por cada ficha. 120.000 pesos, me parece que fue la última vez que tuvimos algún fondo. Y eso incluye todo este trabajo de ir a buscar las diferentes colecciones biológicas que hay, herbarios o zoológicas o fúngicas, y mirar dónde están los individuos, efectivamente están bien identificados. Es todo un trabajo muy grande y con 120.000 pesos no. Solamente lo pueden hacer expertos que conocen todas estas cosas y entonces más bien motivados por mantener con vida su objeto de estudio, que nos hagan la ficha para poder clasificarla y protegerla con mayor efectividad. No es óptima la protección legal, pero es lo que más tenemos. Estamos trabajando ahora con el nuevo servicio de biodiversidad que haya protegida, poder proteger con mayor eficiencia nuestra biodiversidad. Referente a la especie, la persona que hizo la pregunta se refería que era caballito de mar, desde Canadá a Ah, Chile. o sea, ya, sí, me pareció que era, pero no sabía que teníamos también. Yo soy más bien ecólogo terrestre. Pero ese es el tema. Estamos interesados en empezar, o sea, ya hemos clasificado varias especies marinas. Partimos con cetáceos, hace un par de procesos clasificamos algunos plasmobranquios, escualos. Hemos clasificado algunos peces de agua dulce y también estuarinos. Así que también estamos muy disponibles para clasificar hipocampos. Pero nuevamente, necesitamos tener la ficha para poder hacerlo. Oye, también hay una pregunta que señala Roberto Trincado. Supongo que las observaciones deben sustentarse en datos publicados o van a incluir simples opiniones. No, no son simples opiniones, pero sí incluimos opiniones de expertos. Nosotros, estas 15 personas, 30, eh, desde los integrantes del sector público, son expertos, ¿no?
la mayoría son o biólogos marinos o biólogos terrestres, ingenieros forestales, en conservación, ingenieros veterinarios en conservación. Entonces, es gente que conoce, además el país es bastante pequeño, no tenemos una gran cantidad de expertos en diferentes grupos. Por lo tanto, en general, cuando alguien nos dice, yo lo vi, es alguien que es conocido como experto en el tema. Y cuando hemos aceptado especies propuestas por alumnos que están trabajando en eso, generalmente los alumnos vienen acompañados por el profesor de tesis o por quien trabaja en el guía del proyecto, que, no es simplemente yo creo, ¿no? Sino que yo he visto este ejemplar aquí. Los datos que se usan son la mayoría de ubicación exacta. Y cuando, por ejemplo, queremos ver, evaluar una amenaza, no es simplemente yo creo que esto le está haciendo daño. Por ejemplo, alguien nos puede decir, oye, los gatos se están comiendo el yal, por ejemplo. Ah, ok. ¿Dónde hay poblaciones de gatos y poblaciones de yal que estén juntas? Acá. Ya, esos son. O sea, no es llegar y decir, oye, el gato se come un yal, sino cuál es el efecto poblacional que este tiene. ¿Mm? No son, nunca van a ser fincadas. Eso era antes, era solo criterio de expertos. Ahora, el 3.1 pone las variables bien claras y las, como les dije, las cuantifica y da un umbral. Y eso se cumple o no se cumple. Como es biología, no basta con eso. Siempre hay discusiones y cosas por el estilo. Siempre, al final, no siempre, pero de vez en cuando tenemos que votar, porque no estamos de acuerdo en interpretar los datos de una forma o de otra. Entonces, ahí se vota, pero son el mínimo. Yo creo que menos del 5% de las especies que están clasificadas han tenido una votación interna durante la clasificación. ¿Por qué? Porque este dato se aplica o no se aplica, porque es bastante claro. Entonces, en general, no son tincadas. ¿Ah? Cuando alguien nos dice, y te voy a dar un ejemplo real, nos dijeron, hoy está eh, muy deforestado porque no eh, se está arrasando con eh, una especie de hierba para infusión, Bailagüen. Entonces, que salían a Bailagüen y no encontraban nada. Y después nos muestran en la misma ficha un dato que decía, anualmente se exportan 8 toneladas de Bailagüen seco. Seco. ¿Qué significa 8 toneladas seco? Significa una cantidad enorme. Entonces, el dato que nos decían no se encuentra Bailagüen por ninguna parte y después que se exportan 8 toneladas, regularmente hay algo que no corresponde. Entonces ahí nosotros entramos a decir qué pasa. ¿Mm? O sea, pueden ponerse ese tipo de, yo considero tal cosa, etcétera, pero veamos los datos. ¿No? ¿Dónde hay alguna cuantificación de esto? Acá, acá. Y se hace, siempre buscamos hacer el mínimo de supuesto porque los datos tienen que ser claros. Entonces, podríamos usar varios criterios con muchos supuestos, pero preferimos usar el criterio que tiene menos supuestos porque lo asumimos que es más robusto, más fácil de defender una clasificación cuando tiene menos supuestos. Reinaldo, también otra persona señaló, los lobos marinos y los pelícanos que están en la región de Tarapacá se clasifican en Chile. Los lobos marinos están clasificados como preocupación menor. El pelícano parece que no hemos clasificado ningún pelícano todavía, pero Ya. estamos clasificando una cantidad importante de aves marinas. Las aerodromas, ahora le llaman, bueno, pero son en general
gaviotines, gaviotas, petreles, y así que probablemente pronto vamos a llegar a otras especies más costeras como los pelicos. Oye, también aquí es una difusión, pero yo creo que es válida. Los dejo invitados a conocer el trabajo de registro visual de naturaleza, biodiversidad de Adrián Olivares Trigos. En Instagram actualmente tiene mucho de entomología local de Antofagasta y alrededores. Eso no es una pregunta, es una... Estamos trabajando con que nos lo mande, mi correo está en la presentación, que nos lo mande y lo mantenemos. Nuevamente, nosotros, yo soy el que participa principalmente en comité de clasificación, soy el único, entonces no tengo capacidad para yo estar haciendo fichas. Entonces, las fichas las tenemos que contratar o las tiene que hacer la ciudadanía. Y como les dije, como estamos muy escasos de presupuesto, hemos puesto todas las fichas en la ciudadanía y por eso hacemos estas participaciones ciudadanas, estos webinars, para motivar a la ciudadanía a participar, a tener más cerebros revisando los datos para que cometer menos errores. ¿Mm? Oye, Reinaldo, también, aunque creo que ya lo expusiste, pero tal vez sería bueno reafirmarlo, una persona, Ricardo Quero, nos señala dónde se puede encontrar el listado completo de especies de este proceso. Creo que en la presentación está. Sí, se los voy a, voy a eh, mostrar nuevamente en pantalla y les voy a mostrar. Entonces, en cuando ustedes busquen en Google clasificación de especies y entren a la primera página de clasificación de especies, que es esta, ¿sí? ¿Se acuerdan que están 20, 19, 18 y aquí va a ir aumentando eventualmente 21, etcétera? Aquí abajo. Hay un Excel, está en este botón, que lo vamos actualizando cada vez que se finaliza, se oficializa un nuevo proceso. Y ahí están todas las especies clasificadas y con los cambios correspondientes. Por ejemplo, Ardena y Puffinus. Le cambiaron el nombre del género, entonces tenemos que eliminar Puffinus creatopus y poner Ardena creatopus. Y eso es lo que hacemos, estamos preparando el Excel, como ustedes ven, este Excel dice que está desde el primer proceso hasta el 17º, que hasta ahí tenemos los decretos. Pero pronto va a cambiar desde el primero hasta el 18º, y así sucesivamente. Así que desde aquí vayan bajándolo, y ahí están todas las especies clasificadas, con muchos datos, taxonomía, con la distribución que le conocemos regional, y con las clasificaciones que ha tenido en procesos anteriores. Reinaldo, es bueno señalar a las personas que nos están escuchando que la presentación por petición ya está subida ya, donde están todo lo que tú acabas de exponer. Así que cualquier persona, ya en este momento, si entra al link el cual le dejé en el chat, pueden encontrar la presentación indudablemente y pueden revisar en detalle donde están respondidas estas preguntas. Acá hay una pregunta que no sé, don Roberto Trincado. ¿Puede nombrar a los representantes del MNHN y hace como pregunta, ¿dan confianza? Eh, sí, siempre nos han dado confianza. Eh, Desgraciadamente, jubiló el zoólogo que teníamos, que es un herpetólogo, Germán Núñez, y no pudo seguir asistiendo. Es lo que no le ha pasado a Gloria Rojas, que es botánica, y son espectaculares. O sea, en el comité de clasificación tenemos botánicos a Gloria Rojas del Museo Nacional de Historia Natural, tenemos a Alicia Martí Corena de la Universidad de Concepción, tenemos a Lohengrin Cavieres de la Universidad de Concepción,
tenemos a Francisco Scueo de la Universidad de La Serena, tenemos a Osvaldo Vidal de la Universidad de Magallanes. Entonces, eh, hay personas, por ejemplo, del Instituto de Pesca, representantes del sector pesquero, tenemos a Sergio Núñez, y son gente que realmente son biólogos, son científicos. Entonces, no es un asunto de, ay, defendamos al pescadito para que podamos seguir pescándolo. No, el pescado está con problemas, el pez tiene problemas de alimentación, sí o no. Y eso es lo que evaluamos. Entonces, eh, lo que nos falta sí es que nuevamente nos designen a las personas del Museo Nacional de Historia Natural el que falta. Está Gloria Rojas, que ya conoce, ella está desde el primer proceso de clasificación, ya estamos en el 20, eh, y, y que nos pongan otros zoólogos para poder tener mejores conversaciones. Tenemos otros zoólogos de otras universidades. Oye, también hay una persona que este no es pregunta sino en el chat. ¿Sería de ¿Mm? utilidad un mapeo didáctico de la población de especies? Mire, en la actualidad, bueno, cada una de las pistas generalmente le ponemos un mapa, pero el mapa que queremos poner a la disposición de la ciudadanía es bien complicado, porque, porque hay varias maneras, por lo menos UICN tiene dos. Un mapa que se llama de extensión de presencia, que los dos mapas que les voy a nombrar funcionan solamente con los datos de los puntos registrados, no de que, de que alguien dice que por ahí está. No, puntos registrados. No es que necesariamente estén guardados en un museo, pero los vio un experto y, aquí está este ave, pum, y lo dejó guardado en este punto. Entonces se ponen todos los puntos registrados y extensión de presencia es un polígono convexo que une todos los puntos límites, los de afuera. No tiene que ser cóncavo, no puede tener imaginaciones, ¿ok? No puede ser una guatita para adentro, todas las guatitas tienen que ser para afuera. Esa es la extensión de presencia. Entonces, como hay muchas especies que son muy extensas, incluye mucho espacio que no usa la especie. Por ejemplo, una especie que vive en las puntas de los cerros, tú unes una cordillera y vas a encontrar muchos valles. Y en esos valles no hay, pero se mide esa extensión de presencia. Y la otra es el área de ocupación, en que tú tienes los mismos puntos y le haces una grilla de 2 metros de lado, 4 metros cuadrados. Entonces, sumas todos los cuadraditos que tienen algún punto o más de un punto. Y entonces ahí tú tienes, obviamente, en este ejemplo que le estaba dando de la especie que vive en el cerro, en la punta del cerro, solamente tienes las puntas de los cerros, y tal vez algo del cerro de la parte baja, pero principalmente, y todo lo valle se perdió, entonces esa es mucho más difícil. ¿Cuál vamos a usar? La extensión, y hay otros que también queremos usar, que son las distribuciones a partir de nichos, que se calculan de los mismos puntos que les cuento, se dice, mira, en estos puntos la especie está usando esta temperatura, esta pluviosidad, etcétera, etcétera, y buscan otros puntos donde tengan las mismas condiciones y los marcan. Entonces ahí tú dices, es probable que esta especie esté, además de los puntos encontrados, en todos estos otros puntos. Eso se llama distribución de nicho, de nicho ecológico, porque a partir de esa información uno dice, debería estar acá, que tiene la misma pluviosidad, que tiene el mismo tipo de suelo, etcétera, etcétera. Entonces, es complicado. En este instante, lo que más podemos hacer es efectivamente poner los mapas de extensión de presencia, los grandotes.
porque los otros son muy dudosos de si estamos poniendo algo, más vale equivocarse por efecto, por principio precautorio, más vale pensar que en un lugar está la especie y protegerla, y que no esté, más vale eso, que imaginar que la especie no está en un lugar y no protegerla, y que efectivamente nos equivoquemos y que la especie sí está en un lugar y la destruyamos. Entonces, precisamente por eso yo pienso que deberíamos usarlo, extensión de presencia, los más grandes, que incluyen más espacio. Pero estamos en eso y se está generando el SINBio, Sistema de Información y Monitoreo de la Biodiversidad, SINBio, y ahí hay mapas y eventualmente vamos a poner estos mapas de extensión de presencia. Pero eso no sé cuánto nos demoraremos, si 1 o 2 años. Tal vez menos, ¿eh? Porque están llegando muchos datos y está apareciendo fondos para esos datos. Ojalá que sea mucho menos y que ya el próximo año lo tengamos. Una precisión, Reinaldo, con respecto a la ficha PAC, no me quedó claro quién la realiza. Somos nosotros, de la Secretaría Técnica, lo del Ministerio, del Departamento de Conservación de Especies. Soy yo en realidad. Eh, entonces tomo la ficha que nos mandó el ciudadano. ¿Qué es lo que hago? Tomo la ficha que nos mandó el ciudadano y la meto en un formato. Y eso es la ficha de inicio. ¿Ok? Casi pura datos del ciudadano. Después la analizamos con el consejo, el comité, perdón, de especies, de clasificación, y ellos me dicen, oye, esto está mal, aquí falta una coma, aquí, etcétera, etcétera, hay que cambiar el mapa, pop, 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 y converso con los autores y la mayor parte de los autores están disponibles para mejorar las fichas. Y eso es se agradece muchísimo. Entonces, con esa ficha corregida, yo le hago los cambios correspondientes, le pego a la ficha la clasificación que hicimos en el comité, le pongo la fotito más arriba para que se vean mejor y le pongo el disclaimer que le acabo de poner a ustedes, para ustedes de qué significa inicio, PAC y final. Y esa la presentamos a la ciudadanía. Y en general, si la ciudadanía no le hace ninguna observación, la ficha PAC simplemente le cambio el nombre a final. Si a la ficha la ciudadanía le hace alguna observación, la modifico y ahí genero la final, cuando ya está con la observación de la ciudadanía incorporada, si es que tiene, y la decisión del comité. Esas son las 3 fichas. Reinaldo, también en el chat hay, ¿por qué las especies que no están clasificadas según los procesos de manera de resguardar nuestra biodiversidad, ya que no se ha evaluado su estado de conservación, no caen automáticamente en un estado de conservación hasta que se evalúen? Eh, Yo creo que eso tiene que ver con una decisión política, que tiene que ver con eh, vamos a hacer que la gente no pueda comer gallina, no pueda matar, no sé, un, un perro que le está matando el ganado y cosas por el estilo. Eh, es complicado, es complicado. Los, los, La Constitución es la que tiene que decidir eso, no es el Ministerio de Medio Ambiente. Tiene que ver con el derecho a propiedad también. Por ejemplo, el derecho a propiedad en los animales que son móviles es que tú lo casas y eres dueño de él. ¿Mm? En cambio, en las plantas que están fijadas a la tierra, tú, en la planta, es dueña, o sea, el que es dueño de la planta es el dueño del terreno. Entonces, no es trivial llegar y decir, oye, estos bienes
se requisan. Son todos inapropiables, porque es un problema de la ley. ¿Mm? Ok. De hecho, hemos tenido muchos problemas con salvar algunas plantas que están dentro de territorios, y ha aparecido afortunadamente leyes como los monumentos nacionales que evitan que, aunque sean propiedad de alguien, sean destruidos. Pero ha sido toda una pelea. Y una última pregunta, hay dos preguntas también. En zoología, excepto en vertebrados, apenas se conocen las especies existentes. Su estado de conservación es mera especulación. ¿Cómo el MMA, el Estado, puede fomentar la taxonomía y ecología básica? O sea, eso es para todos los animales, plantas y hongos, porque el Estado le pregunta a los ciudadanos, a los expertos, y tiene sus propios expertos, eh, y ellos generan los antecedentes. Los expertos generan los antecedentes para poder clasificar las especies, y por eso usamos un sistema internacional para ser comparables fácilmente, y para que podamos evaluar efectivamente si eh, estamos protegiendo la biodiversidad mejor que otros países, mejor que el mundo, o peor, o hacer mejores estimaciones de cuáles especies, de qué grupo hay que ponerle más ojo, porque son efectivamente las que están con más riesgo de extinguir. Entonces, esos datos los obtenemos de los expertos, que son los únicos que tienen para todos, para invertebrados, para hongos, etcétera, etcétera. Hemos ido aumentando la taxonomía involucrada. Al principio partimos solamente con plantas vasculares, mamíferos prácticamente, y cordados, quiero decir, vertebrados. Eventualmente incluimos hongos, eh, eh, hemos incluido vertebrados, y ojo, dense cuenta de una cosa, que nosotros hablamos de vertebrados. En realidad, si habláramos de biomasa, deberíamos hablar de vertebraditos, porque debe ser menos del 10% de la biomasa de animales que hay en los vertebrados, y el 90% de la biomasa en el mundo debe ser de invertebrados. Entonces, en invertebrados partimos con artrópodos, hemos clasificado moluscos, hemos clasificado anélidos, hemos clasificado olicóforos. Entonces, estamos en eso, o sea, a medida que aparecen los expertos y nos dicen, yo soy experto en esto, aquí está mi trabajo y este es la especie, los vamos clasificando. No somos nosotros los que tomamos la información, son los expertos, los científicos. Bien, Reinaldo, hay varios temas. Yo dejaría hasta aquí agradecer la participación de las personas, que enunciarles de que está la presentación, ya está subida en el link el cual le dejé 2 veces en el chat. Motivarlo para que hagan observaciones y preguntas, como varios de ustedes ya lo hicieron, tanto en el chat como en el preguntas y respuestas. Estamos disponibles para trabajar en esta materia. Así que, y agradecerles a todos su participación, disculparles, no fue óptimo el término del sonido. Ahí tenemos un problema de micrófonos, pero le pedimos disculpas por eso, pero de alguna manera la presentación yo creo que es bastante certera y rigurosa en términos de todo lo que es este proceso de clasificación de especies que señaló Reinaldo. Así que muchas gracias por su presencia, muchas gracias por su participación y nos estamos viendo. Una Gracias. cosa antes, perdón, Germán, mi correo es raviles, raviles, con B corta y S, @mma.gov.cl. Está también en la presentación. Te Y pediría, Reinaldo, me pueden mandar las preguntas a mí, y yo generalmente contesto rápidamente. Si yo creo que no aprovecha estos contesto, me minutos. las repito.
¿Perdón? Coloca tu correo en el chat, Reinaldo, para que todas las personas que puedan dejarlo anotado, porque no todo, para que quede anotado en el chat. Bueno, vuelvo a reiterarles, y a nombre del Ministerio de Medio Ambiente, agradecerles su presencia, y va a quedar ahí el correo, está ahí de Reinaldo Avilés, por si quieren hacerle alguna pregunta directa a él sobre como encargado de este proceso. Muy bien, pues muchas gracias y nos estamos viendo. Hasta luego. Hasta luego.